En el programa del Congreso se establece a continuación un coloquio debate, con lo cual, bueno, invito a la mesa a los ponentes de las anteriores conferencias y, bueno, pues les invito a ustedes también. Hay un micrófono disponible para que, bueno, puedan ustedes debatir en la mesa y también el público pueda hacerles las preguntas que consideren oportunas. Me van a permitir un excursus muy sencillo y muy rápido. Cualquier cuestión, debate en relación a, no sé, a un ámbito, vamos a decir, personal, si les parece, lo dejamos para un reducto más cercano y ahora planteamos a lo mejor un tipo de cuestiones más generales o que nos puedan interesar. ¿De acuerdo? Si me permitís, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido con nosotros, por todas las luces que nos has dado. Alguna pequeña matización. Sí. Una de ellas es con respecto a madera y metal. La cruz procesional de mi pueblo, Villaseca de Basobarriba, más vistosa, es una cruz procesional del 17 de plata, preciosa, de las que no están catalogadas por la mujer que más catalogó, que es María Victoria Herráez, en una obra grande hecha hace unos años en la Universidad de León. No está ahí, y es una cruz preciosa que tiene además algún motivo muy interesante con el culto a Santa Brígida, cosa muy curiosa en mi pueblo. Bueno, pero la cruz que más respeta mi pueblo y es la que nos lleva al cementerio cuando morimos es de madera, más vieja, policromada de madera. El paso de un tiempo a otro es el paso que se produce en la evolución económica de los pueblos, cuando mejoran y cuando tienen posibilidades y cuando en el mercado también hay un producto novedoso como son las cruces profesionales de plata. En el caso de los pendones entendemos que esto se produjo, los que hemos visto actualmente son de latón, pero los hubo de bronce y los hay guapos por ahí tal. Eso con respecto a la madera o metal en los pendones, pues que no es distinto a mi juicio, a mi pobre juicio. Una matización, claro, por supuesto, pero también les voy a decir una cosa que no le he dicho, saldrá en el libro, y es que el pendón de gala de la Virgen del Camino en el siglo XVII tenía una cruz de plata. ¿Por qué? Había dinero. Dinero que procedía de las limosnas de los paisanines. Claro. Bueno, igual que la ermita, el humilladero, se hace con limosnas y tal. Otra matización es con respecto, si me permitís, con respecto a los elementos que valoramos en las catalogaciones. Y este es uno de los elementos que generalmente no se valora. Esa es la pasamanería. La pasamanería, que es otra de las muestras de la inteligencia, además del buen hacer, de nuestros paisanos. Todos habéis visto que nuestros pendones más recientes tienen una cenefa cosida a la tela, que está cosida tela con tela y la cenefa encima. Con lo cual eso es intratable por el viento y eso lo hace intratable para el paisano que sufre llevar el pendón. En cambio, los pendones viejos tienen esas pasamanerías, además generalmente de hilo de oro o imitación de oro, hilo de cobre y tal, pero que hacen que los pendones sean, no solo luzcan, bailen, se muevan en el aire de una manera mucho más vistosa, sino que sea más fácil llevarles. Lo mismo que se hace cuando las pancartas las perforas, ¿verdad? Que se lleva mejor la pancarta, ¿no? Es un elemento que generalmente no incluimos en la catalogación, la pasamanería. Flecos sí, borlas sí, pero la pasamanería es muy interesante. Y muy interesante que quienes restauren, quienes hagan pendones, recuperen o restauren pendones, tengan en cuenta este producto que, por ejemplo, nuestra gente de regionales, Rosa, por aquí presentes, sí que emplean bien. Muchas gracias por hacerlo. Y una última matización con respecto, si tienes la bondad, Jorge, de poner la diapositiva de la enseña insignia de la Virgen del Camino que está en el pendón de tierra. Es otra muestra del valor, inteligencia y del sostenimiento de nuestros sabios mayores. La insignia de la Virgen del Camino del pendón de tierra ni es la Virgen del Camino. Esa insignia, que sí está pintada en 1622, reproduce una imagen que, después de ver todas las piedades que conservamos en nuestro entorno, la verdad es que para mí, y así lo dije en ese libro del 2004-05, para mí es la que se conserva hoy día en la iglesia Santa Marina, y es la antigua piedad que estaba en el hospital de pobres, y es la que provenía de la iglesia del mercado en un momento dado, porque esa insignia es de la cofradía de la Zarza,
de la iglesia que estaba con sede en la iglesia del mercado. De hecho, los paisanos lo que hicieron fue recuperar esa insignia de una cofradía que ya había casi caído en abandono, borraron un poquitín lo de la zarza que está en la base de la imagen y pusieron imagen de Nuestra Señora del Camino. Las historias en torno a la auténtica imagen de la Virgen del Camino merecen capítulo aparte, y algún día hablaremos de cuál es la de verdad, cuál es la otra y cuál es la que robaron o cambiaron, que dio motivo hasta una copla popular de paisanos de mi tierra que dice: oh Virgen del Camino, tu hermana llorando está, porque dice que te robaron en la catedral. De la nata sale el queso, de los quesos los quesines, y de los canónigos gordos los canoniquines. Gracias. Aquí delante hay una petición de palabra. Buenas tardes. La verdad es que felicitarles por las diserciones que han hecho. Yo quisiera hacerle una pregunta a usted y al señor Alejandro, porque usted por una parte dice que de cara a la posible recuperación o puesta en valor de los pendones, de nuestros concejos y eso, que tomemos nota de los archivos y eso. Y por otra parte, el señor Alejandro nos ha dicho que no todo lo que está escrito es verdad. ¿A quién hacemos caso? Lo que mi colega Alejandro se refiere es que no hay que hacer caso a lo que está escrito, que creo que con una connotación más actual, es decir, y si no, corrígeme Alejandro lo que me equivoco, y es que lo comentaba hace un momento, no es lo mismo un documento notarial, en la que hay un notario. ¿Ustedes cuando van a un notario mienten? Sí, podemos. Bueno, mejor que no. Fundamentalmente creo que por sus propios intereses, y si tienen documentación que lo avale, no. Pues los protocolos notariales se firman ante un notario, es decir, que el notario da fe de lo que ahí existe. Por tanto, que un libro de fábrica mienta, de acuerdo, pero que un protocolo notarial de un contrato de un bordador con un notario, lo veo muy difícil. Con lo cual, las fuentes que yo he utilizado no es que sean rigurosas, es que son verdad. Y en segundo lugar, me imagino que Alejandro a lo que se refiere, lógicamente, es el tipo de documentación que a nivel de medios de comunicación, prensa, recortes de prensa, información más actual, pues puede publicarse o puede existir. Pero en el caso de documentos oficiales y notariales de ese tipo, ahí no hay duda. No miente. Mire, me refería, es que tiene razón, me refería a eso, es decir, en muchos sitios circulan historias del pueblo, libretitas, son documentos porque son antiguos, pero su autor es un paisano, no es un notario. Entonces las cuentas de un concejo, las cuentas de una iglesia, las ha hecho el que hace las cuentas a fin de año. Tienen el valor que tienen nuestras declaraciones de la renta. No digo más. Entonces, claro, no es lo mismo una cosa que otra. Es decir, la valoración de los documentos suelen mienten en las cantidades. Si os habéis fijado, las cifras que él ha dado son muy diferentes según los pueblos. Compran lo mismo, la misma tela, el mismo paisaje, pero el precio es distinto, a veces es el triple. ¿Qué pasa? Pues que hay dinero en un sobre, como ahora, así de claro. El documento de la postura de este pueblo que vendía una finca es un documento claramente mentiroso, es decir, quieren decir que han vendido una finca en el pueblo, pero no quieren decirlo, porque está prohibido, no se pueden vender los bienes comunales. Entonces lo que quiere decir es que la han puesto en prenda. Claro, cuando el señor Marcudier resulta que coincide que es prestamista, pues me he acordado. Claro. Lo que os he enseñado esta tarde, esas piezas de seda, vienen de mis abuelos, de la Bañeza, de una tienda de telas, y conservo el libro en el que efectivamente era prestamista y vendedor de telas. Y curioso, 200 años más tarde, el mismo oficio y la misma combinación. Presta el dinero para que le pagues y, ojo, y te pone debajo prendas de fincas. Así que el tatarabuelo se hizo con la mitad de las fincas de Valduerna vendiendo pendones. Por eso digo que, ojo, hay que leerlos con mucho cuidadín. Si me permitís, en añadidura a todo esto, no es únicamente ese documento que nos ha mostrado, que nos ha descubierto en la comunicación Jorge, no es el único documento que hemos visto de prendamiento, venta, alquiler, renta de un bien comunal para adquirir un pendón. Y nos sorprendió mucho encontrar topónimos que son, claro, Quiñón del Pendón, que nos encontramos en pueblos de toda nuestra geografía y que tienen mucho que ver con eso. Dice, se ponen prenda en una propiedad comunal o... Yo sí he visto venta de comunales y lo he visto documentado en el libro del Concejo de mi pueblo a finales del siglo pasado,
y de hecho ha habido un pleito celebrado en la ciudad de León porque un vecino dice que la ERA es suya y el pueblo ha defendido que vino al consejo que no, que se la habían cedido y tal. Sí he visto venta de comunales, sí lo he visto. Que mienten los paisanos cuando hacen documentación, pues en la medida que interesa a quien firma, ¿no? ¿Que tiene más certeza el documento notarial? Pues seguro que sí. Pero evidentemente es un testimonio y si no es verídico, al menos es indicio. Y los indicios nos sirven también. Podemos darle la credibilidad que tenga la entidad que lo firma, ¿no? Sí quería recordar esto, que encontramos topónimos, que es otro elemento testimonial, que es otro elemento de valor, que indican que los pendones fueron encargados, pagados en muchas ocasiones por el Consejo, si no podía hacer otra cosa. Y yo creo que, de acuerdo con documentación también, fundamentalmente de libros de fábrica, de la que hemos encontrado ahí, tengan la consideración que tengan esas inscripciones, esas anotaciones. En muchos casos lo que se hace es que se prenda ante el propio sacerdote. Es el sacerdote quien tiene disponibilidad económica, pone el dinero para adquirir la tela y el pueblo prenda ante él. El prestamista en este caso es un pueblo. Mire, a mí me llama la atención que nadie ha citado a Emelio González Miguel, que catalogó, pues no sé si son 18 pendones en 1985. Y hay una copia de ellos, bueno, que viene en color en esta misma casa. Yo lo he visto hace 8 o 10 días y nadie ha citado a este señor en ningún caso. Y en este catálogo viene la cruz, de los que tienen cruz, de los que tienen palo, o sea, vara, de los que no lo tienen, y de qué años lo han encontrado. Entonces nadie lo ha citado y me ha llamado mucha la atención. Porque no lo hemos visto. ¿Lo han visto? Si Pues está realmente en una caja, ahí sí que el primer inventario que se ha colgado en la red es el de la asociación. Anteriormente... ¿Este era la asociación, este señor? No lo sé, no, la asociación de pendones ha colgado su inventario, o una parte de él. Anteriormente, desde el año 80, yo tengo 2 o 3 que me dio el autor. En 1985 concretamente no, está aquí. Y vienen las medidas, y viene la fotografía de cada pendón, lo que comprende, toda la etcétera, documentación etcétera. que reciben las administraciones y es inaccesible porque la guardan en un cajón. No, es que está aquí, en esta casa, en la biblioteca. Bueno, pero está en un cajón, estará No, catalogada desde que se catalogó. yo vine aquí sencillamente y quise saber qué había publicado sobre los pendones. ¿En qué año lo viste? Hace 15 días. Vale, pues hace 40 no estaba. Bueno, pero el resto de personas que han intervenido no lo han citado. En todo caso, yo me va a permitir que le agradezca la aportación y que la Es que yo lo sumamos he visto para hace ello. 15 días, vine a ver si se había publicado algo, pues de Perfecto. cara a este congreso. Y dije, bueno, ahí había lo de Valderas, había... De la misma manera que yo no he citado varios catálogos que hicieron, en este caso, el rector de la Basílica de la Encina, en Ponferrada, en el año 83. Sí, pero es que eso está en esta casa, donde estamos. Claro, igual que la documentación que yo le estoy indicando, está en esta casa, en el archivo de la Diputación, que consulté la semana pasada, claro, pero le indico que le agradezco la aportación y que de la misma manera que no se ha citado ya lo ha hecho usted, con lo cual perfecto, porque Bueno, tomamos sí, nota. pero que es que además vienen fotos en color de cada pendón. Muy bien. Y que son 20, que no es 1, ni 2, ni 5. Me ha llamado poderosamente la atención. Precisamente los congresos son precisamente un Bueno, órgano sí, abierto yo aporto. para aportar cada uno, no solamente yo lo los estoy ponentes, haciendo sino... con mucho gusto. Perfecto, Y muchas también gracias. que me digan, por favor, si cuando se refiere a los libros, ¿cómo se llama? Es que no se me ha olvidado el nombre. No, los libros de cuentas, no, los libros de cuentas yo los he visto. Y en Barrio de la Fuente, yo no sé si usted lo ha visto en un libro del archivo diocesano o lo ha visto en el archivo provincial. En el archivo Lo que quiere saber es la cita documental, que yo se la proporciono. No se Bueno, la preocupe. cita... Sí, le doy las instrucciones, el folio, la caja y dónde tiene que ir y usted va y lo consulta. Pues se lo agradecería, muchas gracias. A usted. Respecto a los bienes materiales asociados al bien
de interés cultural, que en este caso son los pendones. En el propio documento del Boletín Oficial del Estado, donde aparece publicado la declaración de bien de interés cultural inmaterial, hay un pequeño anexo que yo, por lo que he podido entender, me imagino que este anexo se deriva de la documentación que la propia asociación le proporciona a la administración. En el caso de valoración hay un párrafo que dice que la materialidad física de los pendones deberá renovarse periódicamente para permitir su uso. Eso casi llega incluso a dar a entender que lo que menos importa realmente de esto es la materialidad, en este caso del pendón. De hecho, lo que el ponente lo ha dicho, aquí no importa el pendón, lo que importa es el uso que se hace con el pendón. Claro, desde el punto de vista de la conservación y restauración de los bienes culturales, pues que decir que estoy absolutamente en desacuerdo. Creo que a veces con una muy buena intención de recuperar, de mantener tradiciones, incluso a veces la propia administración pública, con ese cariño que le da, con ese abrazo, lo que hace es a veces matar, hay abrazos que matan. Y en los últimos años hemos podido ser testigos de la pérdida de multitud de pendones que se habían conservado a lo largo de siglos, décadas, en muchísimos pueblos, y que por un malentendido idea de uso, lo que se ha hecho es directamente, incluso a veces financiado por la propia administración, es destruir esa pieza, recrearla, a veces ni siquiera copiando, manteniendo medidas, colores. Al perderse ese pendón, que parece ser que no tiene ningún valor, se está perdiendo mucha información. Estamos perdiendo información de qué tejidos se utilizaron, estamos perdiendo información de qué artesanos pudieron participar, porque no solamente es la información que dan los archivos, que es magnífica, sino la propia materia del pendón da mucha información. Entonces, claro, yo creo que es un tema que se debería corregir. No puede ser que en un documento donde se declare bien de interés cultural los pendones de León, prácticamente se diga lo que menos nos importa es la materialidad del propio pendón. Se han hecho multitud de intervenciones sobre esos pendones por gente que ni siquiera es conservador restaurador. Se han hecho, se le llama restauración y de hecho en la documentación y en las propias subvenciones se subvenciona la restauración, pero lo que se hace no es restaurar. Lo que se hace es, no sé, recrear, hacer un pendón nuevo, y eso nunca ha sido restaurar. Pedro, perdona, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sabes que yo estoy de acuerdo con él y también contigo, los dos. Y ahora voy a explicar por qué. No es por quedar bien, pero es que tengo mis motivos. Estoy de acuerdo contigo como profesional de la conservación y la restauración. Tú sabes, yo te he dado clase, sabes cuál es mi postura al respecto. Como profesionales de la conservación y la restauración, en la conservación de esos tejidos históricos. Ahí estoy muy de acuerdo. Y estoy muy de acuerdo con Antonio, que impulsó la declaración, en que se inste a que los pendones se sustituyan para seguir utilizando. Es decir, que una cosa no quita la otra. Las dos son perfectamente compatibles. Lo que sí que hay que hacer, lógicamente, es que si el tejido históricamente tiene un reconocimiento y tiene una calidad, conservarlo. Eso sí. Pero eso no exime para que en la propia declaración no se diga expresamente eso, simplemente se dice que se va a potenciar que se sustituyan ese tipo de tejidos. En esta misma casa, antes de la convocatoria de restauración de pendones, yo dije públicamente en unas jornadas, no sé si estabas tú, en Sierra Pambley, en relación al arte, a la conservación de arte textil, yo dije que la institución provincial tenía que hacer un esfuerzo porque esas convocatorias que hacía y que destinaba a determinadas entidades de esta ciudad, reconociera el papel y la presencia de los conservadores restauradores, porque ellos son los que a través de ese trabajo legitimarían y realizarían un trabajo profesional y adecuado, y que lógicamente eso fuera así, se reconociera, pero no solo en el ámbito textil, en cualquier otro ámbito del patrimonio cultural. Y respondiendo a tu pregunta y a la postura de Antonio, yo entiendo que el nivel de declaración va en el ámbito inmaterial, no va en el ámbito, vamos a decir, objetual, en la propia pieza. Por eso, lógicamente, ellos defienden que ese tipo de telas se sustituyan y se sigan utilizando. Pero insisto, no están reñidas las dos. ¿Qué hay que hacer? Cuando aparezca un pendón de cariz histórico en un arca, en una iglesia, en un trascoro, donde aparezca el tejido, conservarlo y ponerlo en manos de un conservador restaurador.
pero seguir utilizando el pendón con nuevos tejidos para que, lógicamente, el bien inmaterial se siga utilizando y salga en todas las prerrogativas, en todas las ceremonias, etc. Esa es la solución para este tipo de bienes inmateriales. Perdón, que ya me lo digo. Pero justamente es curioso porque en una de sus diapositivas nos puso exactamente lo que fue la declaración de la UNESCO de lo que es un bien inmaterial, un patrimonio inmaterial. Y en esa misma diapositiva que usted puso pone exactamente que no solamente es el uso, sino que asociado a un bien inmaterial hay una cantidad de bienes materiales que merecen la misma protección. O sea, está en su misma diapositiva. Sí, si me permites, yo creo que además Alejandro Valderas lo puede primero introducir con algo que él dijo ya, algo que ya dijo. Quería decir una cosa, como ya le he reconocido antes a Lori Rodríguez, que ha trabajado muchísimo en el Marco de Maña, hace 30, 40 años, cuando empezamos con estas cosas, metimos la pata en muchas cosas. Las reconocemos algunas, sí, y algunas muchas cosas, porque gracias a lo que hicisteis, bueno, ya, estamos aquí ahora. Pero aquí, o sea, tenemos, aquí acaba de aparecer otro error. O sea, igual que es un error que hiciéramos inventarios y no los difundiéramos, unas veces se publicaron y otras veces ya veo que se han quedado olvidados, ahí cometimos un error. Yo también, es decir, en mi propio libro encontrarás eso que tú dices, el pendón y que sustituye. ¿Por qué? Porque había un señor en Astorga que se llamaba Augusto Quintana Prieto, que mandaba no como un obispo, como un cardenal o más, en todo lo que tiene que ver con el patrimonio histórico y artístico. Y además tenía un gran criterio, y había creado el Museo de los Caminos. Este señor hizo un inventario de los pendones de Castotierra a través de documentación. Lo hace, estudia las telas y dictamina. Las telas no valen para nada. Tienen 30 años. Palabra de Dios. No copia el pie de la letra. Y de mí no sé cuantísimos más. Nos equivocamos porque había telas antiguas, solo que no lo sabíamos. Si el técnico decía que no las sabía y encima dirigía al museo, pues ¿qué íbamos a decir nosotros? Bien, llegó María Jesús Gutiérrez, la persona que estaba para que en esa obra. Dijo, esto es una burrada. Hay telas antiguas, hay que restaurarlas. Contactó con un convento de monjas, creo que de Tordesillas, no sé de dónde. Ella conocía mucha gente de restauración de ese tipo. Y pretendieron hacer en León un taller para restaurar los pendones. Salió mal, no se hizo, el dinero de la Junta falló, y entonces hicimos, yo estaba presente, una cosa muy extraña. Localizar unas monjitas del taller de las Carvajalas, sobre Araceli, y que se le invitó a arreglar pendones. Como me acaba de comentar él, empezaron restaurando pendones y acabaron haciendo maravillosos pendones modernos, de todos los colores. Entonces, esta es la intrahistoria de cómo hemos llegado a este papel. Ahora te trae otras ideas. Sí, si me permites voy a leerte... Yo quería, si me permiten, por favor, solo un momentito. Cuando hablan ustedes de las cosas concejiles, ¿se refieren a que vienen en las ordenanzas concejiles o perdón, a qué? vamos a respetar los turnos porque estaba respondiendo, es que si no, no hay posibilidad de hacer debate, ¿de acuerdo? Es que se me olvidó, no me acordaba. Sí, después lo puede preguntar. Perdón. Si me permitís, voy a leer, es una lista muy breve, muy breve. Suerte de pinos, cetrería, mascaradas en Castilla y León, tauromaquia en Castilla y León, lucha leonesa, pendones concejiles del antiguo Reino de León, identidad y tradición, la mojonería de Brañosera y el Valle de los Redondos, San Juan de Redondo y Santa María de Redondo, bordado popular de la Sierra de Francia, la loa a Nuestra Señora de la Asunción, tradicional y artesanal construcción del coso taurino, identidad, tradición y ritos en la Semana Santa, la función de la cruz y plaza de toros la empalizada, conjunto de celebraciones de jueves y viernes santo, pasión zamorana, ritos, esencia y territorio. Estos son los bienes de interés cultural de carácter inmaterial reconocidos por la Administración Autonómica de la comunidad en la que nos encontramos. El carácter, la descripción, la cita, la referencia puesta en la diapositiva de lo que es un bien cultural de carácter, un bien de interés cultural de carácter inmaterial, es una referencia de algo que nos acogió, que nos permitió en su momento hacer lo que Alejandro dice que no le había permitido en otro momento, la defensa de un bien tangible, de un bien material. El estudio no fue apresurado y la redacción llevó tiempo, igual que lo llevó incluso con alegaciones que estuvieron a punto de llevar, no lo he comentado porque dije que no iba a hablar de lo que estuvo en contra, pero hubo alegaciones desde Palencia, desde Zamora, desde León,
en contra del reconocimiento BIC porque entendían que no se acogía lo que ellos entendían como un patrimonio tangible que merecía reconocerse. La protección del bien tangible hubiera significado, en su caso, la imposibilidad de la celebración del ritual, de la tradición y de todo lo que significa vinculado a ella, que está haciéndose desde que los pendones se han vuelto a recuperar su papel en la calle. Hubiera significado inmovilizarles, musealizarles. Esa no era nuestra intención. Nuestra intención era recuperar los valores sociales y culturales vinculados a los pendones. En el caso de que exista una pieza que lo merece, en el caso de que exista una pieza con valor histórico, evidentemente nadie se va a imponer a que eso tenga el tratamiento necesario. Y no dice eso el reconocimiento. Dice que lo que se protege es el bien de interés cultural, y que de carácter inmaterial, y que para protegerlo se entiende que es necesario que si ese bien va a tener un uso social, vinculado a celebraciones, lo suyo es que si es bueno, se conserve, y si no, se reponga, y no se hacen nuevos pendones. El pendón de tierra de la Hermandad de la Sobarriba que circula actualmente fue restaurado por las monjas Carvajadas hace... Entonces no estamos hablando de una restauración. No, fue restaurado... Entonces, ¿qué decís? Aquí lo primero Permíteme un momentito. El error es en la convocatoria, es decir, claro. Yo se lo he dicho al diputado y se lo he dicho a los técnicos. Claro. Tienen que sacar una convocatoria que ponga que, lógicamente, no estamos hablando de una restauración, estamos hablando de ayudas destinadas a la conservación de pendones, el mantenimiento, no a la intervención material de los mismos. Ya, no hay más. Todo el mundo entiende que hay que conservar los tejidos históricos y, por otro lado, preservar la identidad. Hay tres términos que nosotros también discutimos con la administración de esta casa, de la Diputación. Cuando hizo la última convocatoria, que por cierto se ha pedido que nos den los resultados de esa convocatoria, cuántos pendones se han recuperado o restaurado. ¿De acuerdo? La última convocatoria. ¿Vale? Se venían recuperando del orden 10, 12 pendones. Recuperando. Deja el término así, no vamos a decir otro. En convocatoria... Defíname, por favor, qué entiende usted por recuperar. Ponerles de nuevo en la calle. Ponerles de nuevo en la calle. ¿De acuerdo? Eso era recuperar un pendón. Y para ponerles de nuevo en la calle. Entonces te digo, se venían recuperando. ¿Perder el anterior? No, se venían... Estoy de acuerdo con Jorge. Permíteme explicarte lo que me has preguntado. O darte mi visión con respecto a responder a lo que tú me has preguntado. Discutíamos también si el término que correspondía a la convocatoria ofrecida por la Diputación debería ser recuperación, debería ser restauración, debería ser otro término. Hay evidentemente una obligación cultural, social, de proteger todo patrimonio que lo sea como tal físico. Lo hay, y a eso nadie se opone, seríamos estúpidos, además de injustos. El pendón que te decía de la Hermandad de la Sobarriba fue en su momento rehecho por las Carvajadas sobre una tela que está documentada de comienzos del siglo XX. De comienzos del siglo XX. La imagen que ha puesto Alejandro Valderas del pendón de mi pueblo, de un cuadro de un pintor de la serie B de León, Evia, que pintaba también para la Catedral de León. Esa imagen es de mediados del 19, y el pendón que está ahí es el que significaba el pendón de tierra de acuerdo con las ordenanzas conservadas en el Ayuntamiento de Valderrama. Hágase un pendón de tela roja colorada con la imagen de Nuestra Señora del Camino y las llaves de San Pedro. Era rojo. Luego el que se hizo a comienzos del siglo XX no era el antiguo pendón. En todo momento las telas que hemos tenido han sido siempre perecederas, el uso lamentablemente deteriorante. ¿Qué es lo que invocamos? Que los pendones, la tradición de los pendones no se vea bloqueada por un reconocimiento que los proteja. Si no, estaríamos haciendo lo contrario a lo que deseamos. Deseamos recuperar una tradición viva, un patrimonio vivo. Y la musealización es un elemento paralelo. Bueno, había más peticiones de palabra por aquí delante, al fondo también. Buenas tardes. Bueno, me llamo Víctor. Ante todo, darle una gracia a todos los que estáis de ponentes, porque bueno, voy a empezar por José, porque me ha pasado lo mismo que viendo la película de el otro día, me he quedado abrumado de datos, es decir, una pasada, una auténtica pasada. Me sumo a la presentación que ha hecho Javier, porque vamos, o sea, exceso de datos, algún día lo analizaré. Yo no procedo del ámbito académico, soy de ese entorno rural o de ese medio rural del que se supone que emana la filosofía y la vida de los pendones.
Y ese es el testimonio que yo pretendo dar aquí. Es decir, yo me considero pendonero de vocación y de interés desde muy pequeño. Desde que con 7 años vi los pendones en la Virgen del Camino, mi trayectoria ha ido por ahí. Castro Tierra es un referente que debería ser prácticamente como esas maratones que se hacen por los países nórdicos y cosas similares. Pero bueno, por ordenar un poco las cosas, yo quiero empezar por el final. Es decir, yo, el pendón de mi pueblo completamente, porque yo soy uno más, es uno de los damnificados de las monjas carvajalas de León. Es decir, nosotros recuperamos los restos del pendón, tenemos los restos del pendón, el bastidor, los agremanes, muestras de los paños, pero tan pocos y tan escasos que eso es irreconstruible. Es decir, no se puede rehabilitar, ni se puede conservar, básicamente. Pero eso no volvería a ondear nunca, y esto es en respuesta a Pedro, que a mí me parece muy bien el purismo de querer conservar un elemento patrimonial en una vitrina, pero los pendones son algo más. Los pendones son esfuerzo, son trabajo y colaboración. No puedes levantar un pendón de 12 metros con una persona solo, es decir, hay que levantarlo con el espíritu de toda la gente que va contigo, y se trata de confianza. Otra cosa es que esté mal planteado las ayudas o las subvenciones a rehabilitaciones, restauraciones o como queramos decirlo. Pero a mí me surge una duda. Creo que sabéis todos cómo está el medio rural. El medio rural leonés es, podríamos decir, como el reino menguante, es decir, cada vez somos menos, más mayores y con menos capacidades. Hasta el punto de que en el concejo de mi pueblo no hace ni 3 meses se debatió que vamos a hacer un pendón y vamos a hacer un pendón nuevo. ¿Qué va a ser el pendón nuevo? Básicamente una reproducción a menor escala del que tenemos, o quitándole 2 bandas o restándole el tamaño, sin más. Porque sabemos que hubo otros pendones antes en mi pueblo, otros 2 más que están documentados y otro verbalmente testimoniado que se conserva la vara. Ya está, pero nos vamos a ceñir a lo que tenemos. Ese pendón las carvajalas lo hicieron como le dio la gana, a pesar de que se le dieron las medidas, los colores y los tamaños. Alteraron los colores porque le pareció que estéticamente, lo que decía Jorge, es decir, son tan artistas que creyeron que los colores ordenaban mejor como ellas pensaron. Vale, yo no me voy a meter. Yo cuando vi el pendón recho, para mí fue lo suficientemente emocionante como para decir, ya tenemos pendón. Nosotros lo vamos a copiar. Ese pendón que vamos a hacer ahora nuevo, con 2 metros menos de vara, con menos paño, para poderlo llevar los que somos, ¿es menos legítimo que el resto de los pendones? Porque es que entramos en una consideración de que si no conservamos lo histórico, obviamente estamos dilapidando nuestro patrimonio. Pero si no conservamos la filosofía del pendón, estamos dilapidando la vida social de León, básicamente, o de lo que es el Reino de León. Y esto va por Barreñada, por Antonio, por Toño, que le gusta mucho lo del antiguo reino, y yo no estoy de acuerdo con la denominación de antiguo reino. El Reino de León solo hay uno, ni antiguo ni moderno. El Reino de León es el que es. Habrá ocupado distintos territorios y distintas extensiones, pero solo hay un Reino de León, y ya está. O sea, lo del antiguo Reino de León, la mayor parte de las veces a mí me sobra. Para Alejandro sí que me gustaría decirle que, bueno, yo asistí a una de las presentaciones de sus libros hace años, efectivamente estaba plagado de errores, pero muchos, y bueno, pues a pesar de que cada uno tenemos nuestra personalidad y nuestra forma de comportarnos, honra que hayamos ido actualizando datos. Pero claro, la actualización de Jorge ya nos ha dejado a todos patas arriba, con lo cual ya entramos en cosas complicadas. Yo sí quería preguntaros, porque además es una duda que tengo interesante, se habla mucho de las cruces de los pendones. Yo las cruces de los pendones las sigo porque me interesan. Básicamente, además, estoy aquí con una persona que proviene de La Rioja y que tiene la misma cruz en el pendón que nosotros que estamos aquí. Es decir, que el orfebre o el talabertero o el chatarrero que hiciera aquellas cruces las copió y las vendió. Es decir, su cruz rosca en nuestro pendón y la nuestra en la de él. Es decir, es la misma cruz. Estamos hablando de que son elementos gemelos. La tipología, sea la que sea, no es tan difícil. Por lo tanto, yo creo que tampoco tiene tanta importancia el reproducir fidedignamente cómo era el pendón, sino lo que es el pendón en sí. Pero sí que me gustaría saber quién o de dónde procede la idea de que el pendón no entró en la iglesia hasta que no se le puso la cruz, cuando yo creo que el pendón ya venía con la cruz directamente. Es decir, sin más. No voy a permitir palabra. Creo que hay una última pregunta atrás. Vale. Un poquitín en la línea de lo que has hablado tú. Yo creo que aquí lo que hay es un problema de el concepto. La Diputación sacó hace muchísimos años subvenciones para hacer reproducciones de pendones. A ver, nosotros nos dedicamos a ello, entre otras cosas somos historiadoras del arte, lo cual significa que cuando nos llegan gente de pueblos
que no tienen ningún tipo de pendón, de pieza testigo, de tela, de entre dos, de bien, les pedimos la documentación. Hemos trabajado hasta con fotografías. Entonces, una cosa es la reproducción de piezas y otra cosa es la restauración. Nosotros nos vienen y nos dicen, traigo el pendón para que lo restauréis. No, no, yo no restauro. Una cosa es restaurar, otra cosa es consolidar la zona de la vara que está descosida, por ejemplo. Y el pendón está intacto. Y es simplemente coserlo medianamente bien, para que se pueda seguir utilizando. Y otra cosa es hacer un pendón nuevo, como lo que tenéis aquí, utilizando los materiales que ahora mismo se pueden conseguir, que ya no es tan fácil conseguir cosas parecidas. Obviamente los brocados de ahora no ondean como las sedas de antes, pero si tú le dices a una junta vecinal, yo te hago un pendón exactamente como el que tenías, con seda antigua, o sea, con seda, con los vientos metálicos, con todo el flecaje metálico, cuando les das el presupuesto espantan. Entonces nos vamos a otro tipo de materiales. Entonces yo creo que el concepto de restaurar, consolidar y reproducir es donde están las diferencias. Bien, pues una última intervención que creo que se había solicitado por el fondo. Gracias. A la hora de restaurar un pendón, cuando me viene un pueblo y me dice ¿dónde me tengo que dirigir? No conservo nada, no conservo fotos, la gente tiene un poco de que si era morado, que si era azul, que si era verde, que si era de... no se sabe. ¿Qué les tengo que decir yo a esa gente dónde tienen que dirigirse? Esa es una de las preguntas. Y la siguiente pregunta es que en esas fuentes de información tan fidedignas que habéis encontrado con los bordadores, si también encontráis algo relativo a las medidas de las varas de los pendones. Yo te lo contesto personalmente cuando te veas, si quieres, y así ya no hay problema, ¿vale, Maite? Y me van a disculpar, pero yo creo que por deferencia a Álvaro, que ya nos hemos pasado, creo que es el momento de cerrar la jornada de hoy. Como vamos a tener más tiempo, no se preocupen, mañana, por favor, durante todo el día, recuerden que no es aquí, tenemos que ir a la biblioteca universitaria, la biblioteca San Isidoro en el campus universitario. Mañana nos vemos allí a las 9 de la mañana con la intervención de Lara González Díaz. Les pediría por favor que fueran puntuales, porque así somos capaces de generar debate y tener tiempo para la mesa redonda del final de la mañana. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención y nos vemos mañana. Muchas gracias.